Bienvenido, mi nombre es Agustín, soy del colectivo Malicia de La Plata. Agradecemos mucho a Godot por esta feria hermosa, que es muy importante en este momento, en un momento difícil para las editoriales. Me parece que encontrarse se hace cada vez más necesario. Y bueno, agradecerles principalmente a Paula, a Omar, a María Pía y a Carlos por haber aceptado venir a hablar hoy de esta temática tan compleja, tan difícil, pero también tan linda, que es la literatura, y en este caso relacionada a la deuda y lo que produce la deuda, ¿no? En un momento donde, bueno, casi todo a nuestro alrededor es deuda, así que, bueno, nada más, no sé, va a comenzar Carlos, la charla se va a dar entre ellos, no va a haber moderador ni nada, pero sí va a haber lugar para las preguntas e intervenciones, así que, gracias. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Ahora va a comenzar Carlos, pero antes quería decir yo algo. Como sucede en estos tiempos, se empiezan a formar colectivos y empezamos a participar de agrupaciones y de colectivos cada vez de más, como podemos, nos juntamos, nos reunimos. Nosotros entonces estamos acá y somos quienes somos, pero a la vez somos también la construcción de pensamientos en común, de discusiones, de encuentros. De todos los colectivos en los que estoy medianamente participando, quiero nombrar a dos. Uno es la colectiva de escritoras y editoras platense, y el otro es los trabajadores de las palabras, que me pidieron que leyera un texto que están repitiendo en todos los eventos. El texto dice así: trabajadores de la palabra, escritores, editores, periodistas y libreros, nos organizamos para enfrentar una de las peores crisis económicas que nos ha tocado vivir. Nuestro sector no es el único perjudicado. El plan económico del gobierno resulta devastador para toda la clase trabajadora. Miles de despidos en el Estado y en el sector privado, negocios que cierran, empresas en quiebra, sueldos devaluados frente a la inflación, terciarios cerrados por falta de presupuesto, universidades nacionales atacadas y en peligro de cierre. Escuelas sin mantenimiento naufragando en la desidia de un Estado responsable de la muerte reciente de 2 trabajadores de la educación. Lejos de habilitar el diálogo, nuestros gobernantes eligen la represión, la violencia y las detenciones arbitrarias. Estamos convencidos de que la mejor manera de combatir este ataque a la clase trabajadora es uniendo nuestras fuerzas a la de todos los sectores vulnerados del escenario actual. Nos declaramos en defensa de la cultura y la educación pública, contra los despidos, contra los ajustes salariales, contra los militares en las calles, contra el blindaje mediático. Estamos unidos, en alerta, en resistencia, y no van a silenciarnos. Somos los trabajadores de la palabra. Y ahora sí, Carlitos. Bueno, buenas tardes. Bueno, está haciendo una mesa que yo rehuí un poquito, pero ahora estoy muy feliz de estar acá. Sobre todo por el tema, pues yo decía, ¿qué puedo decir yo sobre deuda y literatura? Sobre deuda puedo hablar mucho, ¿no? La deuda personal y la nacional, de esa puedo hablar muchísimo. Pero lo primero que aparecía así como escenario era una tematización del asunto, ¿no? Uno dice, bueno, deuda, literatura, y entonces dice, bueno, se va a Fowell, se va a Roberto Art, se va una Silvino Campo, por ahí empieza como a indagar. Pero lo que vino a mi cabeza rápidamente fue aquel cuento de Mark Twain, el hombre del millón de libras, cuento que yo había leído de muy pibe y que siempre me había impactado. Y por otro lado una frase que suelen decir muchos escritores y escritoras, y que es a la literatura le debo todo, ¿no? Y yo siempre me quedé pensando, ¿no? Cuando alguien dice eso, ¿qué sería ese todo, no? ¿Qué es todo? No sé, yo podría decir, bueno, en mi caso, mi educación sentimental, bueno, sí, se la debo en gran parte, pero ¿qué es ese todo? ¿Quién cierra ese todo? Y cómo se organiza una persona a partir de ese todo que es una deuda, y bueno, que es una deuda impagable, ¿no? Entonces, bueno, en principio eso, ¿no? El todo como esa potencia casi inescrupulosa de ver todo y a la vez saber que no puede pagar nada o muy poco de eso que se debe, ¿no?
Y bueno, y pienso que mi literatura tiene que ver con eso, que un poco se escribe ahí en esa zona de retaseo con el mercado, de aparecer y después invisibilizar un poquito, digamos, agarrar y jugar al gato y al ratón con ese gran sistema del mercado editorial, del mercado de la literatura. Y bueno, ahí creo que voy como negociando ese todo por parte, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, que esto es algo que no quiero ahondar mucho porque una charla previa, pero iba a aparecer de vuelta, es inevitable. Y después, bueno, me quedé pensando en el hombre del millón de libras, Henry, ¿no? Un hombre que estaba ligado a una empresa, pero la zona bursátil de una empresa que va navegando con su barquito y bueno, naufraga y lo rescatan y terminan en Londres y hay un par de capitalistas ancianos que tienen un billete de millón de libras, hay solamente dos, y entonces le dicen, bueno, vamos a hacer una apuesta. ¿Alguien puede vivir con un billete de 1 millón de libras, 1893, ¿no? Durante un mes, un billete que nadie podía cambiar, ¿no? Entonces se lo dan a este Henry y Henry empieza, bueno, a comer, a vestirse, a ir adquiriendo una fama notoria porque es un billete que nadie puede cambiar. Entonces, bueno, todo el mundo le empieza como de algún modo a prestar servicios gastronómicos, textiles, de ropa, qué sé yo, indumentario, de todo eso. Y va teniendo una notoriedad, empieza a estar ya en algunas reuniones importantes, entre diplomáticos y no sé, bla, bla, bla. Y se enamora conoce una joven mujer, ahí se enamora. Y él, a la par de que va pasando todo eso, en su mente va como, digamos, a ver, digamos, por un lado, el billete que es tan grande le genera una deuda, porque él dice, bueno, está bien, no lo pagas ahora, lo vas a pagar en algún momento y bla, bla. Entonces, bueno, y él va haciendo un cálculo porque le prometieron que si él sobrevivía un mes con ese billete, le iban a dar un gran trabajo, el mejor trabajo que podría tener en su vida. Y entonces, bueno, a la par que no va gastando nada, él va gastando y ya va gastando de su sueldo, de ese trabajo que todavía no tiene, y a veces tiene que hacer algunos ajustes, y tiene que decir, bueno, no va a ser de tantas libras por mes, sino que va a ser de 3.000 libras, empieza a hacer como un ajuste ahí. Y bueno, es fabuloso el cuento porque ahí Mark Twain, bueno, desnuda, 1890, fíjense, bueno, todo el sistema del dinero y las atrocidades que puede cometer en la vida de una persona, ¿no? Desde la posibilidad de tenerlo todo y a la vez no tener nada y estar endeudándose cuando se tiene todo, bueno, todo esto se arrosca, que el no está planteado de una manera increíble, ¿no? No les voy a spoilear el cuento, bueno, después él tiene que volver con esos dos ancianos y ahí, bueno, es un momento como de revelaciones, pero yo me quedé prendado digamos, revisé el cuento, no lo había leído desde que tenía 13 años y, bueno, fue increíble encontrarme en un cuento que había leído hace mucho tiempo. Y me quedé prendado con una zona de ese relato donde se habla de deuda y amor, porque él está reenganchado con esa mujer, pero a la vez está pensando en ese sueldo que está gastándose, pero que no puede calcular demasiado o recalcula. Y en un momento ahí Mark Twain escribe, ¿no? Dice, todo era deuda y amor, dinero y amor, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la otra parte también, ¿no? A la literatura le debo todo, hay una deuda material, y aparte, bueno, uno inevitablemente piensa en el dinero, qué sé yo, no sé, uno puede leer en los últimos libros de Piglia, el diario de Renzi, también ahí está todo el tema de la guita, la preocupación constante, que está en la mayoría de los escritores argentinos, pueden decir, ¿no? Pero bueno, me quedé con eso, la zona material del dinero, la deuda, pero también el amor, ¿no? Ahí jugando y ver qué papel podría jugar el amor en eso. Bueno, yo había notado también algunas cosas.
es claro que cuando decimos literatura y deuda, estamos también pensando un presente en el que eso que llamamos deuda atraviesa toda nuestra existencia y atraviesa las condiciones en las que se desarrolla o no se desarrolla o se hunde un país y también muchas vidas personales. Pero también partía de un lugar, lo primero que me aparecía cuando empezamos a pensar esta mesa es también una idea que mencionó Carlos, que es el escritor como sujeto de la deuda. Y ahí no necesariamente como una deuda financiera, aunque también puede ser, después veremos que puede serlo, sino como alguien que siempre se siente en deuda con aquello que tiene que hacer, ¿no? Y esa figura del escritor que está en deuda es una figura muy fuerte en la literatura y aparece con mucha fuerza, por ejemplo, cuando los escritores que escriben diarios. Recién Carlos mencionó los cuadernos de Emilio Renzi de Piglia, y ahí está muy presente eso, presente no solo en términos de contar el dinero que nos falta, sino también fundamentalmente dar cuenta de la obra que falta, ¿no? Esos cuadernos están atravesados por la textura de las obras que hay que escribir, la novela que nos espera, la novela que alguna vez deberíamos terminar de hacer y sin embargo no podemos hacer. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Hacemos un cuaderno, hacemos un diario. Bueno, esa anotación del diario es la anotación en los diarios en los textos personales de Walsh, ¿no? Cuando, incluso en el sentido inverso, que dice, no puedo escribir novela, pero tampoco tendría que escribir novela, porque lo que se necesita para este presente es una obra política, es el momento de compromiso. Con lo cual la deuda en Walsh se vuelve aún más compleja, porque es una deuda doble, es una deuda con el mundo de la revolución, el mundo de las militancias, y al mismo tiempo es una deuda con el horizonte de la novela, con la escritura literaria que de algún modo aparece como fantasma para cualquiera de los escritores. Y también es la deuda del escritor que puede no hacer cuadernos, puede no escribir diarios, ¿no? Como estos que estaba pensando, pero que es el escritor de la procrastinación. En realidad creo que no habría escritor que no sea alguien que en algún momento dispersa respecto a aquello que cree que está obligado a hacer y se pone a hacer otra cosa y por lo tanto queda en deuda con el fantasma de la obra que desea. Quizás siempre estamos buscando esa obra que deseamos, pero también ese es el escritor que incumple los contratos, ¿no? Yo pensaba en figuras claves de nuestra literatura, David Viñas o María Moreno, grandes incumplidores de contratos con editoriales. ¿De contratos en qué sentido? El sentido de prometer una fecha que después no se puede cumplir. Esa es otra figura de la deuda en el escritor. Te prometí algo, firmé, ¿no? Firmé con mi propia letra y después eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay algo que es de ese orden de lo inasible que nos produce la literatura también, que no siempre, aunque querramos escribir, podemos tener la profesionalidad de ser los escritores a plazo correcto con el tema pensado de antemano, ¿no? Por eso está la deuda esa fantasmática con el deber ser del propio escritor y también con ese momento concreto de la promesa que no se puede terminar de cumplir. Bueno, ese escritor profesional yo creo que tiene una figura excepcional construida en la propia literatura argentina, que es en la figura de Roberto Arlt. Y quizás en la obra de Arlt en general podemos encontrar esas distintas figuras, distintos momentos o figuras de la deuda. De hecho, Los Siete Locos, novela absolutamente central, me parece para cualquier modo de pensar nuestras literaturas, comienza con la figura de un deudor. ¿Qué es Erdosay sino alguien que debe? Es alguien que cometió un desfalco porque se estuvo gastando la plata y después de eso que él iba a cobrar, iba cobrando los pagos para la empresa, se los iba gastando y iba quedando endeudado con la empresa, ¿no? La novela se inicia con el develamiento de Erdosay como ladrón, pero no es antes que un ladrón, es un deudor que no puede pagar. Esa es la figura, me parece, y eso le da una dimensión tan central a la figura de Arlt. Pero Arlt también la trabaja en otro sentido, que es ese escritor que debe entregar una cantidad de cuartillas, que debe entregar una cantidad de pliegos, no es el escritor profesional que está en los medios.
Yo quería leerles una frase de un aguafuerte de Art, que no encontré el aguafuerte, así que traje la cita que hace Silvia Zaita de dos aguafuertes. Cuando narra, vieron que los aguafuertes cuentan muchas veces qué significa escribir a destajo, ¿no? Qué significa escribir para la prensa, todos los días hay que entregar un texto, todos los días para poder cobrar hay que terminar una crónica. Y en una de las aguafuertes se dice: a veces me he puesto a pensar en los metros que he escrito. 133 metros de prosa hasta la fecha. 133. Cuando me muera, ¿cuántos kilómetros de prosa habré escrito? En otra aguafuerte dice: un año, 365 notas, o sea, 156 metros de columna, lo cual equivale a 255.500 palabras. Es decir, que si estos 156 metros fueran de Casimir, yo podría tener trajes para toda la vida. Es hermoso, ¿no? Porque él está pensando, está haciendo algo muy drástico con esto, que es la literatura, el escribir deja de ser algo del orden de lo sublime para pasar a ser algo del orden de una materialidad que puede contabilizarse y ser medida en varas de lienzo, en metros de lienzo, y no puede no resonar atrás el primer capítulo de Capital, digamos, que no puede no resonar ahí el desembarco de Marx con sus varas de lienzo para pensar la mercancía. ¿No? Bueno, está haciendo esa operación. ¿Cuántos metros tengo? ¿Qué sería si esto fuera una tela? Y eso lleva a pensar la escritura de un modo muy material en relación a la moneda y en relación a un tipo de deuda que es lo que debemos hacer para poder sobrevivir, ¿no? Para poder satisfacer nuestras necesidades, o sea, convertir la escritura en un modo más de ejercicio de la fuerza de trabajo y no en una inspiración, no en algo que aparece más vinculado a una perspectiva idealista, ¿no? Como aparece en muchas otras zonas de la literatura. Bueno, si alguien piensa de este modo, no es casual que Siete Locos tenga esta figura inicial del deudor en la literatura argentina, del gran deudor, y que es sobre esa situación del ser deudor donde se establece la trama de conspiración, conjura y crimen que consiste y la comedia, ¿no? También, la tragedia y la comedia, que es Los Siete Locos y Los Lanzallamas. El deudor, en esta perspectiva, no sé si los que la tengan presente y las que la tengan presente en la novela, recordemos que es un tipo de deuda la que va construyendo Rosaina antes del inicio de la novela, que es una deuda por derroche, es decir, se va quedando con la plata y la va gastando en cualquier cosa, ¿no? Se compra, no tiene ninguna utilidad ese dinero que produce del acopio, pero sí se genera esta deuda. En ese sentido, la deuda, como aparece en ciertas zonas de la narrativa, construye una figura del deudor que es lo contrario a la figura del ahorrista, ¿no? La figura del ahorrista, pensando en el ahorrista excelso del capitalismo, ¿no? En la figura de Franklin, quien ahorra un minuto de tiempo, ahorra un penique. Entonces, si vos trabajás mucho, vas ahorrando mucho, podés acumular y guardar y ser lo contrario en el sentido del deudor, es decir, el ahorrista es el que puede poner la plata en un banco, mientras el deudor se presupone que es el que la saca y que por eso queda en esa situación. Pero sin embargo, la lógica de las finanzas es precisamente la contraria, ¿no? Más pone aquel que más debe. Más pone porque más rentabilidad le da a ese lugar de donde se supone que salió el dinero. Es decir, cada vez que, voy a decirlo de un modo muy torpe, porque no sé nada de estas cosas, de finanzas, pero es claro que para capital financiero es mejor que usemos tarjetas de crédito con intereses que usemos dinero en efectivo, o que nos manejemos con otro modo que no nos convierta en deudores. Es decir, en el momento que somos deudores, no es que
incluso en el momento que somos deudores por derroche, en el caso de Ardosay, es el momento en que más utilidad producimos en la lógica actual de funcionamiento del capitalismo. Por eso la deuda es una condición de la productividad. La deuda, por eso el deudor pone más que el ahorrista, porque el deudor pone dinero, pone tiempo y pone vida. Y ahí quería recordar un cuento para pensar esto, un cuento muy clásico, muy clásico, que seguramente todos nos lo habremos cruzado en algún momento, que es de Maupassant, el cuento del collar. Si lo recuerdan, es un cuento, estaba en las antologías en las antologías literarias de las escuelas, y es un cuento sobre una mujer que quiere brillar en una fiesta, que está muy disconforme con el lugar social al que la ha condenado su matrimonio con un empleado, quiere una fiesta y brillar en esa fiesta, y pide un collar prestado que pierde. El resto del cuento, y para los que no leyeron no recordarán el final, pero el resto del cuento es el modo en que ella queda encadenada a esa deuda, haciendo trabajos trabajos de servicio doméstico, es decir, y que la van convirtiendo y ahorrando hasta el último centavo para poder reponer ese collar. Y la van convirtiendo, y eso es lo que me interesaba de ese relato, la van convirtiendo en alguien que entrega directamente su juventud, su belleza y su vida por esa deuda que tiene. Es decir, el cuento es interesante por muchas razones. El cuento está hermosamente escrito, pero tiene el interés también de que produce una articulación entre deuda y desmesura vital, digamos, entre deuda y pérdida de vida, entre deuda y una deuda que finalmente aparece vinculada al orden de originada por el orden de las apariencias sociales y también de la presión hacia de ciertos modelos estéticos puestos sobre el mundo femenino, que condenan a esta mujer a esa situación de entregar la vida por la deuda, ¿no? Entregar la vida para honrar esa deuda. Y decir esa palabra, ¿no? Honrar esa deuda implica hasta qué punto está en nuestro lenguaje la condena a ser deudores y al mismo tiempo la condena a intentar dejar de serlo, ¿no? No podemos no deber, y al mismo tiempo no podemos dejar de sentirnos deshonrosos, no honrados, porque estamos debiendo y no podemos honrar nuestras deudas. Con lo cual esa articulación es creo que quien mejor la trabajó, y no me voy a tener en eso, es Nietzsche, ¿no? La relación entre deuda y culpa. Y esa función de la deuda y la culpa me parece que está funcionando en ese cuento de Maupassant de un modo muy, muy extraordinario. Pensaba en ese cuento también porque hablar de ese tipo de sujeción en esta semana en particular, o en estos meses en particular de la Argentina, pensar en esa deuda para honrar la deuda, para devolver el collar prestado y perdido. No podría dejar de pensarlo en relación a las deudas asumidas por miles de mujeres para asumir abortos clandestinos. Digamos, es decir, ¿qué significa en la vida de las mujeres tener que entrar al mercado clandestino de clínicas, de médicos que se opusieron públicamente a la legalización del aborto en estos meses, y que se sabe, como se sabe en todos lados, que son agentes de abortos clandestinos que hoy cuestan los bien hechos en quirófano y como legrados alrededor de 40.000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué significa la deuda? Digo, del collar como condena a asumir una apariencia que nos permita brillar en la fiesta, al aborto como condena para aquellas que no quieren, que insisten en que la maternidad solo debe ser deseada o no. Digo, me parece que ese tipo de cuestiones hacen que no podamos separar tampoco lo que llamamos la deuda financiera respecto de las condiciones materiales de vida de las mujeres que en estos años o en estos meses estamos tomando
las calles en la Argentina. Digo, pensaba en estas cosas, digo, son hilos dispersos para tratar de tejer alrededor del muy atractivo núcleo de literatura y deuda. Siempre estamos en deuda, ¿no? En deuda si somos madres y en deuda si no somos madres. En deuda con la biología, en deuda con el deseo. Digo, cuando mencionaba hoy los diarios de Piglia, pensaba también algo muy dramático, me parece, alrededor de esos diarios tardíamente reescritos. Por ejemplo, uno de los núcleos sobre los que vuelven el primero de los tomos, de los cuadernos de Emilio Renzi, es la imposibilidad de escribir la novela, la dificultad de escribir la novela Plata Quemada, justamente. No es esa. Y vuelvo sobre el argumento, que es cómo hacer para escribir esa novela, que finalmente recordemos que es la novela con la que Piglia gana un premio y sale fotografiado con un cheque cuando gana ese premio, pero un cheque no chiquito, un cheque grandote, ¿no? Bueno, Piglia dedica el último tramo de su vida cuando yo estaba enfermo, a reescribir esos cuadernos y a sistematizar esos cuadernos y a dejar lo que yo creo con esos cuadernos, que es la mayor de sus obras literarias. Es decir, mientras él decía, no puedo escribir lo que tengo que escribir, estaba escribiendo su más magnífico texto, ¿no? Es decir, estaba saldando de un modo muy bello esa deuda. Bueno, en ese último tiempo yo recordaba que Piglia estaba reescribiendo, en esos últimos años de vida, reescribiendo los cuadernos, sistematizándolos o pasándolos con delectación de artista, ¿no? Como Seche, y al mismo tiempo trabajando en el guión de una serie sobre los 7 locos, es decir, una serie centrada en el problema de la deuda. Bueno, ese último, y diría, pasó la enfermedad fue tomando y limitando su movilidad al mismo tiempo que producía este arrojo absoluto sobre la literatura, ¿no? Y ese arrojo absoluto sobre la literatura, que sin embargo en el último de los cuadernos de Emilio Renzi nos deja ante el abismo de la inconclusión. Es decir, aún con ese esfuerzo, aún con ese dejar la sangre en el último tramo de una escritura, incluso ahí no hay escritor que no muera en deuda con aquello que quiso escribir. Porque no hay escritor que no crea, me parece, que su deseo siempre está en otro lado. Por ahora eso. Bueno, yo quería comentarles, en principio, compartir con ustedes la felicidad mía y de mis editores porque vencimos nuestras deudas, no las materiales, pero sí con la procrastinación, y llegamos a la feria con una nueva novela, y eso nos pone muy contentos. Y como la novela va un poco de una mujer que recibe como herencia una deuda, una que en serio es una pesada herencia, lo que traje a propósito para pensar es la posición de la mujer frente a la deuda, ¿no? Hay movimientos que lo levantan como bandera ahora, libres y desendeudadas, y entonces empecé a pensar algunas articulaciones en relación con la mujer frente a la deuda, y también la literatura como manifestación de estas articulaciones. Y pensando en mujeres endeudadas, fui enseguida a una carta que a mí me emociona mucho. Es una carta de 1556 que ahora se acaba de volver a publicar en un libro que me parece genial, que traje la cita. Perdón. Que es un libro que se llama La historia argentina contada por mujeres, de Gabriela Margal y Gilda Manso, que debe estar en la feria de Ediciones B. Esta carta es una carta que escribe una mujer, Isabel de Guevara, a la princesa gobernadora Doña Juana. Isabel de Guevara acompañó a los hombres durante la conquista de América, y entonces ella, ya instalada en Asunción, ya viviendo en Asunción, escribe una carta a la gobernadora tratando de cobrarse una deuda, ¿no? Porque también cuando hablamos de
las mujeres en relación con las deudas hablamos también de una deuda que se tiene con las mujeres desde los espacios de trabajo y desde el mercado laboral. A mí me gustaría, no sé si la conocen la carta, pero a mí me gustaría leerles algunos fragmentos muy breves. Dice en un momento de la carta: vinieron los hombres, está se imaginan, en castellano de 1556, yo voy a tratar una traducción horrible, bueno, sabrán disculpar. Dice: vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban de las pobres mujeres, hacían lavarles la ropa como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, limpiarlos, hacer centinela, rondar los fuegos, armar las ballestas, cuando algunas veces los indios le venían a dar guerra, hasta a poner fuego en los versos y a levantar los soldados, los que estaban para ello, dar alarma por el campo a voces, sargenteando y poniendo en orden los soldados, porque en ese tiempo, como las mujeres nos sustentamos con poca comida, no habíamos caído en tanta flaqueza como los hombres. Dice en un momento: si no fuera por ellas, todos fueran acabados. La quiero mucho yo, Isabel, quiero que sepan. Dice después, hay un momento que cuenta cuando suben por el Paraná, ¿no? Rumbo a Asunción, que es a donde van. Y dice, bueno, vuelve a nombrar un montón de cosas que hacían navegando. Dice, perdón, quiero encontrar acá. Pasaron tanto trabajo las desdichadas mujeres que milagrosamente quiso Dios que viviesen, por ver que en ellas estaba la vida de ellos. Porque todos los servicios del navío lo tomaban ellas tan a pecho, que se tenían por afrentada la que menos hacía que la otra, sirviendo de marear la vela, gobernar el navío, sondar la proa, tomar el remo al soldado que no podía abogar. Dice, verdad es, estoy leyendo fragmentos, ¿no?, que a estas cosas ellas no eran apremiadas, ni las hacían de obligación, ni las obligaban, sino solamente de caridad. Esta frase la subrayé porque me parece que acá aparece algo interesante en relación con la mujer y el mundo del trabajo, ¿no? La mujer trabaja por amor, el salario viene, pero pensemos en el trabajo doméstico, en una madre que se queja de tener que hacerle de comer a sus hijos, o que se queja por tener que limpiar el hogar, o que reniega de eso, o que no quiere hacerlo, o que no quiere maternar, o que... pensemos en los trabajos clásicos de las mujeres, enfermeras, docentes, ¿no? Yo soy docente, entonces cuando reclamamos por nuestros salarios nos dicen, los docentes eran las de antes, que iban a la escuela por vocación, no ustedes que no tienen amor, ¿no? Hay algo, con las mujeres hay algo, la relación entre la mujer y el trabajo, hay algo muy ligado al amor, que no digo que no tengamos amor por nuestros trabajos, pero... dice después, hasta tanto que los soldados guarecieron de sus flaquezas y comenzaron a señorear la tierra, dice, bueno, que los ayudaron, ¿no? Hasta tanto que los soldados guarecieron de sus flaquezas y comenzaron a señorear la tierra y a adquirir indias a su servicio. Hasta entonces fueron las mujeres las que hicieron el trabajo. Y esta frase también la subrayé porque me parece que trae a colación otra condición de la relación del trabajo de la mujer, que es el servilismo, ¿no? El amor y el servilismo. Hay algo de eso en el servicio doméstico. En el servicio doméstico quiere decir en la tarea doméstica, y en el servicio doméstico también, por supuesto. Vuelve a ser después, cuando están en Asunción ya, otra lista de las cosas que hacen. Dice que todo lo que cuando llegaron, que ahora le dice, ahora ve usted, todo esto muy cultivado, todo esto muy lindo, pero esto no estaba así, fuimos las mujeres las que tuvimos que... Y vuelve a hacer una enumeración de los trabajos que hace. Y cuando termina lo que hace es pedirle, dice, suplico, mándeme sea dado mi repartimiento perpetuo, lo que le está pidiendo es la jubilación, y en gratificación de mis servicios, mande que sea proveído mi marido de algún cargo. Digo, lo que está haciendo Isabel de Guevara en esta carta no es pedir o pedir que se le dé una gratificación. Lo que está haciendo es pedir que se cumpla con una deuda, ¿no? Lo que está diciendo es, a mí la corona me debe, porque si no hubiera sido por las mujeres, esta tierra no sería parte de la conquista. Pensando entonces esos dos ejes, la relación de la mujer con el trabajo vinculado al amor, al voluntariado, a la vocación,
y también a la esclavitud, a la tarea gratuita, ¿no? Lo que hice fue hacer como un recorrido con algunas citas también de la literatura. Cito también no de la literatura, pero a Silvia Federici, que dice: el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo. En principio, entonces, pensar que me parece que el mundo del trabajo tiene una deuda con las mujeres, y esa deuda es la que estamos discutiendo todo el tiempo con los cupos laborales, con los espacios, con la igualdad de salario, también con la igualdad de condiciones, ¿no? Porque las mujeres terminan, no sé por qué hablo de las mujeres en tercera persona, pero bueno, ya empecé así. Pero las mujeres terminan sus espacios de trabajo para llegar a sus casas, a seguir trabajando, a ocuparse de sus hijos, a ocuparse... yo anoté algunas cosas. Amor, ya te lavé los platos, ¿no? Frases que circulan sobre los platos que son en conjunto, compartidos. Por ejemplo, anoté ahora que estuvo tan en boga la Casa de Papel, ¿no? Y la expresión la puta. Escucho a mis alumnas adolescentes decir: soy la puta ama, y yo digo: nosotros también de casa, ¿no? Hay algo ahí también, una deuda que saldar. Mi hija dice que las mujeres deberíamos cobrar un subsidio solamente por lo que gastamos en toallitas femeninas, y la banco en eso. Bien, entonces las mujeres, el servicio, la deuda. Anoté una cita de Madre Coraje, una obra de teatro maravillosa de Bertolt Brecht, en la que aparece una madre una madre contramaterna, ¿no? Una madre que cuida a sus hijos, pero que también está muy preocupada por sobrevivir en la guerra que le está arrasando. Sus hijos se fueron voluntariamente, ella lo lamenta, a servir al ejército, y acá hay un consejo que ella le da a su hija. No un consejo, la está ensuciando. Quieta, le dice. Así un poquito de mugre y estás a salvo. ¡Qué desgracia! Los centinelas del campamento estaban borrachos. Se ha dicho que hay que ser humilde con los dones que una tiene. Juntado un soldado, sobre todo si es católico, con una cara limpia, y ya tenemos una puta más. Bueno, ya está. Deja que te mire. No está mal. Como si te hubieses revolcado en roña. No tiembles. Así no te puede pasar nada. Pienso también, cuando pensaba en esto de las mujeres y las deudas, un personaje que no es personaje en realidad, no está escrito como tal. Pía nombraba a Rodolfo Walsh, y hay una historia que a mí me conmueve mucho, que siempre me viene a la cabeza, y que, como una entre miles, ¿no? Calculo que era una historia común en la época, que es la de la madre de Walsh. No sé si saben que el padre de Walsh murió en un accidente cuando él era muy pequeño. Trabajaba como capataz o en una estancia, encargado. Entonces cuando él fallece, estamos en la Argentina pre-derechos laborales, la mujer no tiene trabajo en esa estancia, así que tiene que entregar la casa, y se queda ella también sin salario, y lo resuelve como lo resolvían las mujeres en esas condiciones en esa época. Con aparte un puñado de hijos, los hijos varones al internado, y las hijas mujeres conmigo a la casa de algún pariente que me va a acoger. Se vino a Buenos Aires a la casa de un familiar. Y yo pienso en esa escena, una mujer sin un salario, sin un ingreso, sin dinero, cayendo en una casa donde nadie la espera, a ocupar un dormitorio, ella con sus hijas, y a servir agradeciendo una deuda que no va a poder pagar nunca, y a pensar y a concentrar su sueño, me imagino yo, en dos cosas: que sus hijos estudien y que se abran un camino en la vida, que sus hijas se casen y que tengan una casa en donde puedan acogerla, ¿no? De una manera menos distante que la distancia que tiene con los dueños de casa en donde vive ahora. Me parece una situación tremenda. Una de las hermanas de Walsh fue monja. Entonces pienso también el convento, por supuesto pensé enseguida en Sor Juana. El convento como el espacio que recoge a muchas mujeres que no quieren pagar esa deuda de tener que maternar, de tener que casarse, de tener que, ¿no? Y me parece un destino tremendo. Está bien, lo leo desde ahora,
desde esta época. Pero digo, el convento como el destino elegido para evitar otro destino que no querés, el convento. Me hizo acordar a Dafne, el personaje mitológico, que la corre Apolo, la está acosando. Dafne es la hija de Zeus. Y cuando llega al precipicio le dice, padre, ayúdame, y el padre la transforma en laurel. Zeus, digo, no se te ocurrió un pájaro transformarla en viento, en neblina, en laurel. O sea, de las piernas le salen raíces para que no pueda moverse nunca más. La piel joven y hermosa se le transforma en corteza. Tenemos tantos cuadros, tanto a Dafne los brazos en ramas trocados, ¿no? Como era. Yo nunca, me daba mucha impresión y decía, a ver, Zeus, sos todopoderoso. Bien, un destino que te la encargo, ¿no? No eligió ninguno, Dafne. Cuando yo empecé a escribir, indeleble, como pasa con todo, uno empieza con una anécdota que después se va para otro lado, ¿no? Pero cuando yo empecé a escribir la novela, que tenemos tanta felicidad de que esté en la mesa de M, empecé porque escuché por la televisión esta noticia, hace ya muchos años, porque procrastinamos un tiempo. España, crisis, y había un matrimonio que tenía una deuda hipotecaria, como todos los que podemos comprar un inmueble con una deuda hipotecaria. El gobierno dice que va a ejecutar las deudas que tenían, las hipotecas, perdón, que tenían deudas, y iba a expropiar las propiedades. Y este matrimonio tenía una propiedad en la que vivía en esas condiciones, y entonces el hombre se suicida. Y poco tiempo después, el gobierno, como eran muchas las personas que estaban en esa situación, va hacia atrás con la medida. Yo me acuerdo, a veces me pasan esas cosas, no solamente lo que pensé, sino el orden en lo que pensé. Lo primero que pensé es, no, pobre tipo que bajó, ¿no? O sea, vos te estás matando por algo que después se va para atrás. Un suicidio ya es triste, pero un suicidio sin sentido me parecía una tristeza extrema. Pero después pensé en la mujer, hice como foco así, ¿no? Y dice, ¡tuc! Y pensé en la mujer, que si las deudas, si la hipoteca se ejecutaba, si las deudas se cobraban, ella se quedaba sola para afrontar un destino que habían elegido los dos, ¿no? Y entonces ahí empecé a entender, o empecé a tirar de ese hilo que decía, bueno, ¿qué pasa cuando las mujeres heredamos una deuda? Cuando nos prometieron que la cosa iba a ser otra. Pensé en ese matrimonio, por supuesto no conozco, no recuerdo ni siquiera bien en qué época era. Pensaba en la mujer frente al cuerpo de su esposo, ¿no? Digo, por un lado acaba de enviudar, pero por otro lado, ¿y ahora yo qué hago? ¿No? Llena de reclamos también. Pensaba entonces en mujeres y deudas, y se me cae así como una ficha Lita de Lázaro, porque hay mujeres que asumen las deudas que no son propias. Y entonces Lita de Lázaro dice, el salario lo trae, decía, el salario lo trae el hombre, pero la mujer lo administra. Y entonces nos enseñaba a las mujeres a no tener deudas y a hacer rendir ese dinero, y ese dinero rendía en tanto en cuanto caminaras, discutieras, regatearas y compraras la fruta más pedorra de estación que había en la verdulería y la transformaras en un postre suculento para darle al proveedor cuando el proveedor llegara. La literatura y también las noticias. Dos escenas y ya voy terminando. Una de ayer, una mujer por la televisión, enfocada de espaldas, lloraba porque su hijita de 12 años había sido violada muy cerca de su casa. Y en el relato de ella contaba esto, que se iba de su casa a las 4 de la mañana a trabajar y que volvía a las 10 de la noche. Y que tenía un bebé muy pequeño y que se llevaba al bebé porque no tenía nadie que se lo cuidara. Entonces yo digo, cuando hablamos de las deudas
y de las condiciones de trabajo y de la mujer, hablamos de eso, ¿no? De que las responsabilidades son siempre más amplias, siempre más compartidas. Pensaba en otra situación, y es en la compañera que hace una semana volaba por Buenos Aires por un escape de gas en una escuela, y en el recuerdo que se hace de esa compañera, y cómo se dice que era una docente excelente porque trabajaba horas extras, ¿no? Porque amaba a los niños, porque se iba temprano para darle a los niños. Yo digo, ¿cuánto nos cuesta pensar y pensarnos a las mujeres como trabajadoras? ¿Cuánto nos cuesta entender que acá hay dos trabajadoras con derechos vulnerados? Que acá el Estado tiene deudas con las dos trabajadoras. La mujer, la madre de la chiquita, lloraba y decía, yo no puedo trabajar menos horas. Yo no puedo pagar una niñera. La idea entonces era un poco eso. Federici explica que, dice que las mujeres conquistan un mundo pero sin abandonar el otro, y entonces esa conquista de alguna manera se les vuelve en contra, ¿no? Diríamos en términos de esta semana, construimos pero sin deconstruir, y entonces estamos también dejando el espacio para las deudas que tienen para con nosotras y que nosotras generamos también para con nosotras mismas. Y después hice una lista de mujeres que con precios más altos o más bajos eligieron otro destino. Madame Bovary, por supuesto, lo encara. Antígona, Lisístrata, Laurencia, Emma Suns, Nené, de Boquitas Pintadas, interiormente eligió otro destino, quiero creer eso, Clitemnestra. También la que cuando amanece ya está con los ojos abiertos, y La cautiva. Bueno, después de haberlo escuchado, hay que completar eso, una tarea difícil. Pensé a partir de la propuesta para esta charla, en una serie de escenas, creo que son 3, 4, más concretamente creo que son todas estrofas o fragmentos de estrofas, donde hay elementos materiales respecto de la idea de deuda. Lo pensé particularmente en la Argentina y creo que el recorrido se afianza en aquellos espacios que tienen contacto con la vida popular, o con la cultura popular, o que, digamos, los momentos de la literatura que están más en contacto con esa zona. Y cómo ahí se definen modos de percepción de lo que se debe. Son ejemplos que la mayoría están lejanos en el tiempo, pero particularmente a mí me interpelan por justamente la contemporaneidad que parecen tener. Hay un punto de partida que es una noción de un italiano, Roberto Espósito. Él habla de comunidad, escribe libros sobre la noción de comunidad, pero había una cuestión que a mí me había interesado para dar comienzo hoy, que es el modo en que revisa la palabra y genera una etimología, mejor dicho, sigue una etimología, primero observando que la raíz es la palabra común y revisándola desde el latín, cum munus. Y ahí aparece un elemento que, si bien él lo está pensando seguramente para todas las sociedades occidentales, creo que tiene una singularidad para un país como la Argentina, porque esa construcción, cum munus, ese munus,
contiene básicamente la idea de deber, con lo cual cambia un poco la percepción de comunidad como encuentro de lazos recíprocos y hace de ella un espacio que está pautado básicamente por la condición de deuda con el conjunto, o sea, se establece en el plano del deber. El conjunto de personas está unido justamente a partir de la deuda que tiene con el otro, que en ese caso sería generalmente una deuda de orden simbólico, pero que se cierra en la obligación de dar. Digamos, comunidad sería algo así como lo que nos obliga y lo que nos une en la deuda. Esa idea me parecía estremecedora para nuestra condición. Particularmente quise revisar 3 o 4 momentos donde esa idea estuviera presente, la condición de deudor, de deudores. Creo que ha sido más que nada en términos materiales que me han quedado los ejemplos, y bueno, eso tal vez sea un modo de seguir la charla con ustedes. Y algunos arrancan muy temprano. Debo decir que 1 o 2 los he usado ya en algún otro lugar. Hay uno muy temprano que está en la primitiva literatura gauchesca, que es un poema de Bartolomé Hidalgo de 1821, el primero de sus diálogos, el diálogo patriótico interesante, y digamos, lo retomo fundamentalmente porque la gauchesca en general me ha parecido siempre como un gran conjunto, podríamos decir como un gran poema, porque nunca podría ser un libro, es menesterosa hasta en eso, un gran conjunto de la pobreza, un gran poema de la pobreza. Y en ese texto de Hidalgo, tal vez alguno recuerde, yo voy a leer algún fragmentito, son unos poquitos versos, justamente son 2 paisanos que hablan de la actualidad, como las noticias que acabas de leer vos. Se juntan y hablan del presente, de la política, de la contingencia. Bueno, con la particularidad de que la noticia en aquel momento eran 10 años, por ejemplo, ¿no? Hablan de lo que pasó desde 1810 al presente. Esa es la noticia que están evaluando, ¿no? Bueno, evidentemente el tiempo tenía otra mensurabilidad. Y el primer problema que se plantea ahí es justamente entre los deberes y los derechos. ¿Qué es cuál es el error? Señala Chano, uno de los personajes, Contreras es el otro. ¿Cuál es la gran dificultad con la que nos hemos encontrado en este país? Que los derechos, hemos peleado mucho por los derechos y acá lo que nos está haciendo falta es cumplir los deberes. Lo dice algo así: todos disputan derechos, sabe Dios si conocen sus deberes. Primero es la obligación, cada uno cumpla la suya y después será razón que reclame sus derechos. Eso por un lado, digamos, una primer aparición ahí, digamos, en un poema temprano, de una perspectiva en general moral, del cumplimiento del deber. Pero ese mismo poema me parece a mí que, no hice el rastreo, pero debe ser uno de los primeros que habla de las deudas materiales que contrae el país. O en todo caso, no el país, en ese momento son los estados provinciales. Ahí se habla de la deuda de la provincia de Buenos Aires, o lo que debe, o el dinero que ha pasado por la provincia de Buenos Aires. Entonces es como un primer balance político y también balance económico, que obviamente da pérdida en ese momento. Es una evaluación del manejo de los fondos públicos, y los 2 paisanos son dos subalternos en el sistema del momento, en el statu quo del momento, observan cómo básicamente lo que está sucediendo
es la constitución de una dificultad en función de los ingresos y egresos de divisa. Se habla de oro, plata, se habla de dinero, y me interesaba particularmente, o me interesan 2 o 3 versos, porque me parece que determinan un modo de percepción que tal vez rige hasta el presente. De los 2 paisanos hay uno que sabe leer, que es la anomalía, digamos, la excentricidad, y es justamente el que no sabe leer, Contreras, y que dice que ante la idea, ante la noción de ese dinero que ha pasado por Buenos Aires, dice: mire que daba temor tantísima pecería. Inventa una palabra, pecería, para hablar de algo que desconoce, que no sabe, básicamente que no puede dimensionar. Y después dice: yo no acierto a ver a dónde está el borbollón, o sea, a dónde está ese tesoro que ha pasado adelante nuestro, que ha pasado a través de las manos del Estado o en los fondos públicos. Y me parece que ahí hay como una primera percepción fuerte, porque, bueno, primero esa palabra inventada, ¿no? Tantísima pecería, o mejor dicho, pecería, para hablar de lo que no se dimensiona claramente. Y después la asociación, que es una ligación directa, con el miedo. Eso le da al individuo que apenas conoce y que no puede medir. Hoy uno diría, bueno, qué sé yo, los 301.000 millones de dólares que debemos, ¿qué son? ¿Cuántos libritos puedo comprar en la feria cuando salga de acá? Creo que ese puede ser, o el billete, el billete de Piglia. Entonces una asociación hay entre lo que no se puede mensurar y el temor. E inmediatamente el otro verso que hablaba del conocimiento, del saber. O sea, eso no se puede saber. Creo que en esa consecución ahí de 3 líneas, hay también una imposibilidad de acción, porque de alguna manera el que está manifestando eso está diciendo, bueno, yo estoy frente a esto en un estado de quietud, no tengo respuesta. En general pasa eso en el diálogo, ¿no? Frente a determinados problemas lo que se produce es silencio. Y yo había pensado en algo así como una secuencia que es la cantidad inconmensurable, el miedo y la imposibilidad de saber. Y creo que esa es una primera percepción de lo que se debe, fuertísima y duradera. Por eso di el ejemplo, ¿no?, de qué hago yo con los 301.000 millones de dólares hoy a la tarde. Bueno, ese diálogo tiene un montón de cosas más que no voy a mencionar, pero digamos que van tendiendo a la idea a mostrar cómo se conforma un déficit. Me parecía también que hay otros momentos en la literatura y también en la música popular que podrían mencionarse como ejemplos. Yo tenía presente, por un lado, una canción muy conocida, seguramente ustedes deben recordar, que es La Milonga del Peón de Campo, de Yupanqui, que, o si no la recuerdan, es la voz que habla ahí está invitando a un potencial visitante y le está mostrando el modo en que vive, el lugar que habita, y tiene 4 versos que me parecían también atractivos como para sumar a esta idea de la percepción y esta idea de la percepción argentina de la deuda. Le describe el lugar y le dice que lo va a recibir un ballet que anda siempre disfrazado, para mostrarle que es un lugar donde hay ciertas extrañezas en los comportamientos para un gaucho, para un paisano en este caso,
Y le dice después, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decirle que viene para visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. En ese tramo, una décima más larga, digo, yo creo que me quedé con 6 versos ahí, también encontraba un modo de definir esa percepción, en tanto la entidad del trabajador, la entidad del subalterno, está dada por la condición de deudor. Si la pregunta del que viene a visitarlo es por su nombre, seguramente se iba a encontrar con una respuesta negativa o al menos alguna objeción para poder pasar. El salvoconducto en ese caso es la condición de deudor. Ese caso en la música popular, algún otro momento también, digo, así como tomé un fragmentito inicial de la gauchesca, me parece que hay otro momento en el final, en uno de los poemas que ya está en la culminación de la poesía gauchesca, que es el Fausto de Del Campo, que bueno, también es un poema que está pautado por lo que se debe, justamente habla, narra la historia de alguien que establece un pacto, y un pacto con alguien que trasciende las fuerzas humanas, que tienen algo de premonición, todas las escenas, me voy dando cuenta que aparecen, ¿no? Porque ni siquiera quiero nombrar al diablo ahora, me encuentro con esa situación, como si no quisieras nombrar al FMI tampoco, alguna entidad de ese orden. Antes de que uno de los gauchos cuente cómo vio él la obra Fausto, mantienen un diálogo en el que hablan de la situación de pobreza en la que viven. Un detalle no menor. Me parece que ese pasaje está encerrado también en la idea de ver, porque más adelante se va a contar la historia de la ópera, mejor dicho, la visita al teatro y el relato de la ópera por parte de uno de los gauchos, que habla de una deuda con el demonio, y el pasaje previo habla de una deuda que otro paisano tiene con uno de ellos, con el Pollo, si no recuerdo mal, y que lo está bicicleteando, le está diciendo vení mañana, pasado, pero no se la paga nunca. Y en esa estrofa que me interesaba, porque digo, me parece que construye un modo de percepción donde todo empieza a anidarse en la materialidad física, dice uno de los personajes: con el cuento de la guerra del Paraguay, suponemos, andan matreros los pobres. Vamos a morir de pobres, voy a leerlo así no lo invento, vamos a morir de pobres los paisanos de esta tierra. Yo cuasi he ganado la sierra de pura necesidad. Yo me encuentro tan cortado que a veces se me hace cierto que estando gediendo a muerto. Y el otro, que no se quiere quedar atrás, le dice: yo me hallo hasta empeñado. Bueno, un duelo de hipérbole, claro, a ver quién llega más lejos. Pero lo que me parece interesante ahí en este esquema de percepciones es cómo, bueno, por un lado el dinero aparece asociado a, bueno, obviamente no al flujo, sino a la huida. La plata, los porlacos son matreros, no fluyen sino que huyen, como podría decir el gaucho. Y a su vez a cierto elemento ligado a lo delictivo, ¿no? El matrero era un perseguido por la ley, justa o injustamente, pero perseguido por la ley.
Y fundamentalmente en ese duelo me interesaba el cierre. Yo me hallo hasta empeñado, porque aparece un término que después incluso uno puede seguir otra vez en muchas manifestaciones básicamente de la música popular del siglo XX, que es la figura del empeño, ¿sí? Del intercambio de algún elemento por dinero. Y que tiene la particularidad en este caso de que ese intercambio se materializa en el cuerpo mismo del personaje, ¿sí? O en la individualidad misma del personaje. No empeñó la guitarra como el músico, no empeñó el facón, es él mismo el que está entregando todo en esa situación de pobreza que ha generado el mismo Estado, ¿no? Los pobres están matreros por la situación de guerra en la que se encuentra. Y bueno, por último, una escena más, que esta no está escrita en verso, pero bien podría haber estado, que tiene que ver con el mismo problema y que me parece que logra dimensionar y responder algunas de las dudas que tal vez se planteaban en los ejemplos iniciales. Es una línea escrita por Sarmiento en la década del 80, próximo a la crisis, a la primera gran crisis económica, que es la de 1890, donde dice: cada argentino nace debiendo en plata más de lo que pesa. Y me parecía ahí que lo que logra Sarmiento otra vez, como también lo hace el Fausto del Campo, es darle una dimensión muy concreta y física a esa condición del ciudadano deudor. Y tal vez, de alguna manera, Sarmiento, bueno, el Ilustrado, el civilizador, le está respondiendo a la inquietud del paisano Contreras de 1821, que no sabía bien cómo medir esa cantidad, ¿no? Él le da la prueba concreta, perceptible, tangible de la cantidad. Es más de lo que vos pesás. Con Sarmiento lo podríamos haber entendido por allá por 1885. Pero bueno, pasaron cosas. Sí, sí. Bueno. Ya estamos todo el tiempo. Nos gastamos todo el tiempo. No podemos cobrar una deuda. Estamos en deuda. Dejamos circular la palabra. ¿Cerramos? No cerramos. Bueno, quedamos en deuda con la parte del debate. Como bien se sabe, gracias.